¿Cómo resucitó Jesús? Esta es una pregunta que nos hacemos. La verdad es que los evangelios no dicen cómo ocurrió, lo que dice es que pasó, pero no entra en detalle porque no lo podríamos entender, ni ellos, los escritores y los apóstoles, pues lo habían entendido tampoco como para contárnoslo. Lo que sí nos cuentan es lo que pasó después. Nos dice que fueron con ánimo de acabar de preparar el cadáver, el cuerpo de Jesús, que habían enterrado el viernes, unas mujeres y descubrieron que la tumba estaba vacía. Fueron algunos de los apóstoles y también algunos de ellos vieron allí doblados el lienzo con el que habían cubierto el cuerpo y vieron en eso un signo. Creyeron, tardaron en creer, pero creyeron. María Magdalena parece que fue una de las que primero se encontró con él. Buscando, confundió a uno que creía que era el jardinero y era Jesús. Buscaba a Jesús y lo encontró. Pero el sepulcro vacío no dice mucho, porque los enemigos de Jesús enseguida dijeron, alguien se ha llevado el cuerpo. Entonces era frecuente los ladrones de cementerios, ¿no? Porque robaban con frecuencia en los cementerios. La vida de Jesús y la muerte de Jesús están en la antesala de la resurrección. De tal manera que hay vida cristiana cuando uno está convencido y experimenta la resurrección de Jesús. Por eso es tan importante la Pascua. Es una fiesta tan importante que necesitamos 50 días para profundizar en su significado. Por eso hoy no lo podemos agotar todo. Habrá domingos de aquí por delante, si Dios quiere. Jesús resucitado quiere decir que resucitó hacia adelante, no que resucitó hacia atrás, como había resucitado Lázaro. Volvió a la vida anterior, Jesús no vuelve a la misma vida. Va a una vida superior, a la vida eterna, una vida resucitada, sentado a la derecha del Padre, dice el credo muy expresivamente. Diríamos que a los evangelios le faltaban palabras, no tenían palabras para expresar eso. Por una parte nos dice que es el mismo Jesús, a quien habían visto tantas veces, con quien habían estado, pero era diferente, no era igual. Entra y sale sin que se abran ni se cierren las puertas, aparece y desaparece, unas veces lo ven, otras veces no lo ven. Es decir, Jesús es el mismo, pero distinto. Hoy diríamos estaba en otra dimensión, una manera de decir, en definitiva, que es más allá, que está en la vida plena de Dios. Hay quien dice que los cristianos precisamente al día de la resurrección la llamaban el octavo día, es decir, el día que está más allá del tiempo, está más allá del tiempo y solo se puede percibir por la fe. Lo primero que los discípulos experimentan al descubrir a Jesús, al encontrarse con él, es que aquel Jesús que había quedado totalmente derrotado, que había quedado, diríamos, sepultado no solo físicamente, sino también sus ideas, su programa de vida, su proyecto de reino de Dios, el Padre lo había rehabilitado. Es decir, la resurrección era tanto como confirmar que Jesús tenía razón, que merecía la pena vivir y seguir su enseñanza. Esto es lo primero que percibieron los discípulos. Y lo percibieron de mil maneras. Los relatos de las apariciones, cada uno de ellos, porque tienen una finalidad pedagógica, principalmente lo que tratan es de alimentar la fe en Cristo resucitado y insisten cada una de ellas en algunos matices. Pero fijaros, es muy importante algunas cosas que se repiten. Jesús se presenta en el centro de ellos, haciendo comunidad. Se presenta cuando no lo esperan, pero también cuando lo buscan. Se presenta en las tareas diarias, se presentan cuando van de camino, se presentan, sobre todo Jesús se presenta cuando se reúnen para celebrar el domingo, el octavo día, la Pascua, para celebrar la Eucaristía, en la fracción del pan de manera particular. Hay un teólogo que dice una expresión que a mí me gusta, dice, Jesús verdaderamente vivió lo que se dice que le ocurrió al Cid Campeador. Jesús ganó las batallas después de muerto. Y es verdad, su vida aparentemente fue un fracaso, pero su resurrección transformó de tal manera a aquellos discípulos que dejaron su cobardía, dejaron de estar despavoridos, dejaron de estar desanimados, dejaron la tristeza, la oscuridad y se transformaron. Fueron valientes hasta llegar a dar la vida por la fe, se entregaron a los demás, empezaron a vivir en comunidad, empezaron a ayudarse, empezaron a dejar a un lado los intereses particulares. En definitiva, la resurrección de Jesús les transformó. Por eso podemos hablar de la resurrección de Jesús, sobre todo viendo el efecto que causó
en sus discípulos. Y nosotros ahora, que seguimos aquí, entristecidos, sobre todo cuando nos llegan noticias de fallecimientos de personas que queremos, que hemos tratado, que parece que nos arrancan un poco de nuestro interior, ¿qué pensar? Dios nos acompaña a lo largo de la vida, lo venimos diciendo, también en el sufrimiento, pero sobre todo Él es el que escribe el último capítulo del libro de nuestra historia.